¿Sientes que tu vida ha sido más difícil que la de los demás? ¿Te has preguntado por qué enfrentas tantas pruebas, rechazos o caminos llenos de dolor? Quizá la respuesta no esté en la casualidad, sino en un llamado divino. En Jeremías 1:5 leemos: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. Esta poderosa declaración no solo revela la soberanía de Dios, sino también su intención específica sobre tu vida. Ser elegido no significa tener una vida fácil, sino una vida con propósito. Hoy profundizaremos en una verdad que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Te mostraremos cómo las dificultades pueden ser la señal más clara de que Dios te ha escogido para algo grande. Prepárate para descubrir que tu dolor tiene dirección y que no estás solo en tu lucha. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde muy temprana edad, hay personas que sienten que no encajan del todo en el mundo que los rodea. No es una sensación vaga ni pasajera, sino una inquietud constante que crece con los años. Tal vez tú seas una de esas personas que desde niño se sintió extraño entre sus compañeros, como si hablaras un idioma distinto o tuvieras una sensibilidad que nadie más compartía. Esa sensación de no pertenecer, lejos de ser una señal de debilidad, podría ser la evidencia más clara de que has sido apartado por Dios para un propósito mayor. En lugar de rechazar lo que te hace diferente, es momento de mirar esa particularidad como el primer indicio de una elección divina. La palabra de Dios está llena de historias que comienzan con personas diferentes, personas que no encajaban en los moldes de su época, pero que fueron elegidas por el Señor para marcar una diferencia eterna. José, por ejemplo, fue uno de los hijos más jóvenes de Jacob y desde muy joven mostró tener sueños distintos. No soñaba con tierras o riquezas terrenales, sino con visiones de liderazgo y propósito. En Génesis 37, 5, 8 se relata cómo José soñó que sus hermanos se inclinaban ante él, un símbolo claro del papel que Dios tenía reservado para su vida. Sin embargo, ese sueño no fue celebrado por quienes lo rodeaban. Al contrario, provocó envidia, rechazo e incluso violencia. Lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo, todo por ser distinto, por ver lo que otros no veían. Y es que cuando Dios elige a alguien, lo hace notar desde el inicio, no necesariamente a través de privilegios o comodidad, sino por medio de una identidad que no se amolda a lo común. Las personas elegidas suelen tener un espíritu inquieto, una sensibilidad inusual, una compasión que no se apaga, una intuición que guía aunque no se entienda completamente. A veces, incluso sienten una atracción espiritual hacia cosas que otros ignoran, una búsqueda de lo eterno que no se sacia con logros terrenales. Todo esto no es casualidad, es Dios revelando de manera progresiva su huella en tu vida. Muchos de los profetas experimentaron algo similar. Jeremías fue llamado desde muy joven y cuando Dios lo escogió, le dijo con claridad: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Jeremías 1:5. Estas palabras no solo hablan de un llamado previo al nacimiento, sino también de una identidad establecida desde la eternidad. ¿Y qué sucedió con Jeremías? Fue rechazado, incomprendido y perseguido. No porque hiciera algo malo, sino porque hablaba con la voz de Dios en medio de un pueblo que no quería escuchar. Su vida fue marcada por la diferencia, por el dolor, pero también por el cumplimiento de un propósito eterno. Tal vez hoy tú sientas que has vivido experiencias similares. Has pasado por épocas de soledad, de silencio, donde las puertas se cerraron y las personas más cercanas no entendían tu corazón. Has sentido una lucha constante entre el deseo de encajar y la certeza interna de que tu camino no puede seguir el de los demás. Y en medio de todo eso,
Una voz suave pero persistente ha seguido susurrando que tu historia no es común. Esa voz es la misma que llamó a Samuel en el templo, cuando era apenas un niño. En 1 Samuel 3, Dios lo llama varias veces durante la noche, y aunque al principio no entiende quién lo llama, termina diciendo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa disposición, esa apertura del corazón fue lo que lo convirtió en uno de los grandes profetas de Israel. Sentirse diferente entonces no es un error, es un aviso. Es Dios mostrándote que tu alma no fue diseñada para el molde de este mundo. Romanos 12:2 lo expresa con fuerza. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo revela una clave fundamental. Para los elegidos, no amoldarse es parte del diseño. No es rebeldía, es obediencia. No es torpeza, es santidad en formación. Conozco el caso de una joven que desde pequeña no lograba encajar en ningún grupo. Sus intereses eran distintos, su sensibilidad espiritual era profunda y cada vez que intentaba vivir como los demás, algo dentro de ella se rompía. Durante años pensó que tenía un problema, hasta que un día, al leer el Salmo 139:14, todo cambió. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. En ese momento entendió que su diferencia era parte de una obra maravillosa que Dios estaba construyendo. Desde entonces, en lugar de esconder su luz, empezó a dejar que brillara. Y lo que antes la hacía sentir excluida, hoy es lo que la conecta con personas que necesitan esperanza. Es normal que la diferencia cause dolor, especialmente cuando no se comprende. Jesús mismo lo vivió. En Juan 1:11 se nos dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Aquel que traía la vida fue rechazado por los que más necesitaban esa vida. ¿Por qué? Porque su presencia confrontaba, su verdad incomodaba y su propósito no cabía en los esquemas religiosos ni políticos de su tiempo. Y aún así, no cambió su esencia para agradar a nadie. Siguió siendo quien era, caminando con firmeza hacia la cruz, hacia el cumplimiento de su misión. Y gracias a eso, hoy tú y yo tenemos acceso a la salvación. Por eso, cuando sientas que tu forma de pensar, de sentir o de vivir no encaja, recuerda que también a Jesús lo consideraron un inadaptado. En Marcos 3:21, incluso sus propios familiares pensaban que estaba fuera de sí. No entendían su pasión, su compromiso, ni su visión. Pero él sabía quién era y para qué había venido. Esa claridad no fue fruto de la aceptación de los demás, sino de la comunión íntima con el Padre. De la misma manera, tú no necesitas la validación del mundo para saber que eres elegido. Necesitas la confirmación del cielo, esa que se da en lo secreto, cuando tu espíritu se alinea con el propósito divino. La diferencia también puede manifestarse en los dones que Dios te ha dado. Tal vez tienes una capacidad especial para consolar, para enseñar, para interceder, para ver lo que otros no ven. Esos dones no son casuales, son herramientas que el Espíritu Santo ha depositado en ti para que cumplas tu llamado. En 1 Corintios 12, Pablo explica que el Espíritu reparte los dones como Él quiere, no según nuestros méritos, sino conforme al plan de Dios. Y cuando ese plan se activa, la diferencia ya no es motivo de vergüenza, sino fuente de poder. Muchos elegidos han sido tratados como locos, raros o excesivamente sensibles, pero es precisamente esa sensibilidad la que les permite percibir el mundo espiritual con mayor claridad. Elías, por ejemplo, era un profeta de fuego, pero también un hombre que tras grandes victorias sentía temor y cansancio profundo. En 1 Reyes 19, después de enfrentarse a los profetas de Baal, se esconde y le pide a Dios que le quite la vida, pero Dios no lo reprende. En lugar de eso, lo alimenta, lo fortalece y le recuerda su misión.
A veces, quienes más parecen quebrados por dentro son los que llevan la carga de la intercesión, de la visión, del liderazgo espiritual que transforma generaciones. Si tú has sentido que tu corazón carga con emociones profundas, que percibes el dolor de los demás con intensidad, que luchas con una batalla interna constante entre el cielo y la tierra, no lo ignores. Esa tensión podría ser una señal de que fuiste diseñado para lo eterno. En lugar de apagar tu espíritu para encajar en lo superficial, deja que el fuego de Dios te consuma y te refine. En Mateo 5, 14, 16, Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Esa luz a la que se refiere no es algo que puedas esconder sin pagar un precio. Cuando eres luz, lo eres incluso cuando quisieras pasar desapercibido. Y cuando tratas de ocultarte, esa luz te incomoda, te arde por dentro, te llama a salir. Tal vez tú también has intentado vivir una vida normal, pero siempre hay algo que te empuja a mirar más alto, a esperar algo más profundo, a caminar por un sendero diferente. Eso es porque fuiste creado con un propósito que no se satisface con lo superficial, y hasta que no abraces tu diferencia como una marca divina, vivirás en una lucha constante. Hoy es momento de aceptar que lo que te ha hecho sentir excluido podría ser lo que Dios quiere usar para incluirte en su plan eterno. Que tu sensibilidad no es una debilidad, sino una cualidad espiritual. Que tu soledad no es castigo, sino preparación. Que tu historia no es un accidente, sino un llamado. Cuando comprendes esto, algo cambia. Ya no ves tu vida como una sucesión de rechazos, sino como una secuencia de formaciones. Cada vez que fuiste señalado por ser distinto, estabas siendo confirmado. Cada vez que fuiste silenciado, estabas siendo afinado. Cada vez que fuiste olvidado, estabas siendo separado. Para Dios, no hay detalle perdido. Cada lágrima ha sido contada, cada suspiro registrado, cada oración escuchada. El Salmo 56:8 dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Has juntado todas mis lágrimas en tu redoma. Has registrado cada una en tu libro. Este versículo es la prueba de que Dios ha estado contigo incluso cuando nadie más lo estaba. Él ha visto tu diferencia y no te ha rechazado por ella. Te ha amado más profundamente por eso. Así que si alguna vez pensaste que tu vida era un error, hoy te digo, no lo es. Has sido elegido, y esa diferencia que ha causado tanto dolor también será la fuente de tu propósito más grande, porque Dios no llama a los que encajan, llama a los que se atreven a ser distintos, a los que están dispuestos a vivir conforme a un llamado eterno. Y tú, sin saberlo del todo, ya has empezado a responder. Hay una verdad profunda que muchas veces olvidamos cuando atravesamos momentos difíciles, que el horno de la aflicción no es señal de abandono, sino de formación. Aquellos que han sido apartados por Dios no llevan una vida sencilla. No porque Dios quiera castigarlos, sino porque sabe que solo a través del fuego se purifica el oro. Cuando una vida está destinada a un propósito eterno, no puede construirse sobre fundamentos frágiles. Tiene que pasar por procesos que fortalezcan, que transformen y que preparen para la obra que ha sido asignada desde antes de la fundación del mundo. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron profundamente probados antes de ver cumplido el plan de Dios en sus vidas. El dolor no fue un obstáculo, sino parte del camino. Uno de los casos más reveladores es el de Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, como lo describe el propio Señor en Job 1:8. Sin embargo, a pesar de su rectitud, enfrentó pérdidas devastadoras, su familia, sus bienes, su salud. Todo lo que un ser humano podría temer, Job lo enfrentó en carne propia. Pero en medio de esa oscuridad, su fe no se extinguió. En Job 23:10, él declara: pero él conoce mi camino
me probará y saldré como el oro. Estas palabras no vienen de un lugar de comodidad, sino del centro de una tormenta, y sin embargo reflejan una certeza absoluta. Dios estaba usando la prueba para revelar algo más valioso que cualquier posesión terrenal: su carácter, su fe, su obediencia. Las pruebas, cuando son vistas con ojos espirituales, se convierten en el terreno fértil donde germinan los propósitos más grandes del cielo. Moisés fue separado desde su nacimiento, librado de la muerte por providencia divina, pero no fue directamente al palacio a liberar a Israel. Primero pasó 40 años en el desierto de Madián. Allí, lejos de la comodidad de Egipto y del reconocimiento de los hombres, fue formado en silencio. Aprendió a escuchar, a depender, a obedecer. Y solo después de esa etapa oculta, Dios lo llamó desde la zarza ardiente y lo envió como libertador. Éxodo 3 relata ese encuentro trascendental. Lo que parece una pausa en la vida de Moisés, en realidad fue un proceso de formación exacto y necesario. Sin desierto no habría liberación. Esto nos muestra que los elegidos de Dios no se gradúan del dolor, lo atraviesan como parte esencial de su preparación. En 1 Pedro 1, 6, 7 se nos dice: aunque ahora por un poco de tiempo tengan que sufrir diversas pruebas, alégrense, porque la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, al ser probado por el fuego, redundará en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Este pasaje conecta directamente con lo que muchas personas experimentan. Cuando se sienten desbordadas, cuando parece que todo se desmorona, cuando oran y el cielo guarda silencio, no significa que Dios se ha ido. Significa que está trabajando en lo profundo, más allá de lo visible, afinando su obra maestra. El mismo Jesús no estuvo exento de dolor. Isaías 53:3 lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Y en Hebreos 5:8 se afirma algo que puede parecer desconcertante: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él, siendo perfecto, sin pecado, tuvo que pasar por el sufrimiento para cumplir plenamente la voluntad del Padre. Si el propio Hijo de Dios fue formado por el padecimiento, cuánto más nosotros que estamos siendo moldeados a su imagen. En los momentos de prueba, la pregunta que más resuena en el corazón humano es: ¿por qué? Pero desde la perspectiva de Dios, la verdadera pregunta no es ¿por qué me pasa esto? Sino ¿para qué? Porque todo lo que el Padre permite en la vida del elegido tiene una dirección, una función, una meta eterna. Romanos 8:28 lo resume con una promesa inquebrantable. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no algunas, todas. El quebranto, la pérdida, la espera, el silencio, todo contribuye al diseño que ya está escrito en el corazón del Creador. Cuando se entiende esto, las pruebas dejan de verse como castigos y se convierten en puentes. Puentes hacia una fe más madura, hacia una obediencia más profunda, hacia una confianza que ya no depende de lo que se ve, sino de lo que Dios ha dicho. Santiago 1, 2, 4 ofrece una perspectiva que solo puede comprender quien ha sido separado para algo mayor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El sufrimiento no es un obstáculo para la perfección espiritual, es el camino. Hay momentos en que el proceso se siente insoportable, días en los que las oraciones parecen no tener respuesta y el alma se desgasta esperando una señal. Pero aún en ese lugar de sequedad, Dios sigue presente. En Deuteronomio 8, 2 o 3, el Señor le recuerda al pueblo que durante los 40 años en el desierto los hizo pasar hambre, los humilló,
pero con un propósito: enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Esa experiencia no fue fortuita, fue la escuela de la dependencia absoluta. La formación del elegido no ocurre en la cima, sino en el valle, allí donde nadie aplaude, donde no hay testigos, donde solo queda la voz de Dios y la respuesta del corazón. David fue ungido como rey cuando aún era un pastor, pero no tomó el trono de inmediato. Pasaron años de persecución, de exilio, de injusticia. Fue perseguido por Saúl, vivió en cuevas, sufrió traiciones y sin embargo nunca se apartó del llamado. En cada situación dolorosa, Dios estaba construyendo dentro de él el carácter de un rey. Salmo 34:19 lo afirma: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice que el justo será librado de las aflicciones, sino que será sostenido y formado en medio de ellas. Los elegidos de Dios no tienen vidas sencillas porque han sido destinados a cargar con misiones que otros no podrían sostener. Y para poder cumplirlas, deben ser tallados con precisión divina. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esa disciplina no es destrucción, es preparación. Cada prueba tiene un propósito, nada es al azar. En ocasiones la intensidad de la prueba es proporcional al alcance del llamado. Entre más profunda es la herida, más alto será el lugar desde donde ministrará sanidad. Entre más largo es el desierto, más firme será tu voz cuando hables de fidelidad. Entre más fuerte es la oposición, más inquebrantable será tu fe. Por eso, no hay experiencia sin valor en la vida del que ha sido apartado. Todo es materia prima para el cumplimiento del propósito. En Filipenses 1:29, Pablo escribe: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esta declaración revela una dimensión que pocos quieren abrazar. El padecimiento no es una carga indeseada, sino un privilegio cuando se vive en obediencia. Ser moldeado por Dios es el más alto honor que un ser humano puede recibir, porque implica que estás siendo preparado para participar en lo eterno. Por eso, cuando atraviesas momentos de angustia, no concluyas que has sido olvidado. Piensa más bien que estás siendo afinado, no como quien es castigado, sino como quien es equipado. Dios no desperdicia el dolor, lo convierte en plataforma. Y si aún no has visto la salida, no significa que estás lejos del propósito, sino que aún estás dentro del taller divino. Isaías 48:10 lo deja claro: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. El horno no es señal de rechazo, es confirmación de que has sido escogido. Dios no forma líderes espirituales en escenarios cómodos. Los forma en la tensión, en la lucha interna, en la resistencia espiritual. Jesús oró con lágrimas en Getsemaní. Pablo escribió sus cartas desde prisiones. Juan recibió el Apocalipsis desde el exilio. El llamado no es hacia la comodidad, es hacia el impacto. Y el impacto espiritual solo es posible cuando el carácter ha sido sometido al proceso de Dios. Por eso, no desprecies los momentos difíciles. No te impacientes por salir antes de tiempo. No compares tu camino con el de otros. Si has sido elegido, tu proceso será diferente, porque tu propósito también lo es. A veces el silencio de Dios es la manera en que te enseña a confiar en su palabra. A veces la espera prolongada es la forma en que fortalece tus raíces. Y a veces la pérdida es el espacio que Él necesita vaciar para llenarte con algo mejor. Confía en el proceso, no porque sea fácil, sino porque está dirigido por las manos del alfarero. Jeremías 18 describe cómo Dios llevó al profeta a la casa del alfarero y allí vio cómo se formaba el barro, cómo se deshacía
y se volvía a formar según el propósito del artesano, así también es Dios contigo. Si estás en sus manos, aunque sientas que te quiebra, en realidad te está moldeando. El dolor puede gritar fuerte, pero la voz de Dios siempre es más profunda. Su propósito no se interrumpe por tus lágrimas. De hecho, muchas veces las lágrimas son la confirmación de que estás caminando en la dirección correcta. Porque quienes han sido llamados a cosas grandes, primero son quebrantados para que no vivan por su fuerza, sino por la gracia. El apóstol Pablo lo resume en 2 Corintios 4, 17, 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esta es la visión que sostiene al elegido. Saber que lo visible es pasajero, pero lo que Dios está construyendo en el Espíritu es eterno. Cuando comprendas esto, el dolor dejará de ser tu enemigo. Y aunque duela, sabrás que cada día bajo el fuego te acerca más a la imagen que Dios soñó para ti. No hay prueba inútil cuando Dios la permite. No hay herida que no tenga redención en su plan. No hay silencio que no oculte una palabra futura. Él te está formando y al final saldrás como el oro. Cuando una persona ha sido elegida por Dios, el peso espiritual que carga no solo despierta los planes del cielo, también activa la oposición del infierno. Esta realidad, aunque incómoda, es bíblica y profundamente reveladora. El enemigo no ataca al azar, su estrategia es precisa, dirigida y tiene un objetivo claro: impedir que el propósito divino se cumpla en la vida de los que han sido apartados. Por eso muchas veces las personas que han sido llamadas para grandes cosas enfrentan desde temprano un nivel de resistencia que parece desproporcionado. No es casualidad, es consecuencia directa del destino que portan en el espíritu. En las Escrituras hay un patrón que se repite constantemente. Aquellos a quienes Dios ha ungido, aquellos que llevan una asignación celestial, son blancos prioritarios de las tinieblas. Basta mirar el inicio del ministerio público de Jesús. Después de ser bautizado en el Jordán y recibir la afirmación divina: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el Espíritu lo llevó al desierto y allí fue tentado por el diablo. Mateo 4 registra cómo Satanás intentó desviar a Jesús con sutilezas, apelando a su identidad, a su hambre, a su deseo de gloria. El enemigo no cuestionó su poder, sino su identidad. Si eres el Hijo de Dios. Con esa frase intentó sembrar duda, desviar su enfoque, quebrar su seguridad. Pero Jesús, lleno del Espíritu y de la palabra, resistió y venció. Lo que este episodio revela es que el enemigo ataca lo que teme. Y si Jesús no estuvo exento de esa confrontación directa, tampoco lo estarán aquellos que han sido llamados a caminar bajo su unción. Lo mismo sucedió con Moisés desde su nacimiento. Un decreto de muerte fue emitido sobre todos los varones hebreos. Satanás no sabía quién era el libertador, pero entendía que el tiempo de liberación se acercaba. Por eso impulsó una matanza indiscriminada, buscando destruir a quien traería liberación a Israel. Dios protegió a Moisés, pero la amenaza fue real. Detrás de la decisión de Faraón no solo había miedo político, había presión espiritual. A través de esa historia se entiende que muchas de las adversidades que enfrentan los elegidos no tienen una raíz natural, sino espiritual. Son ataques anticipados, intentos desesperados del enemigo por frustrar lo que aún no ha nacido, pero que ya ha sido decretado en los cielos. El apóstol Pablo también fue perseguido desde el momento en que su ministerio comenzó. Después de su conversión, no recibió elogios ni apoyo. Fue rechazado, malinterpretado, perseguido. En 2 Corintios 11, 24, 27, él mismo describe la magnitud de las aflicciones que vivió: azotes, cárceles, peligros de muerte, naufragios, hambre, traiciones. Pero lo más importante
es que todas estas situaciones no fueron el resultado de una vida desordenada, sino todo lo contrario. Fueron consecuencia directa de su obediencia. Su fidelidad atrajo guerra, su llamado desató oposición y aún así jamás retrocedió. Hay personas que, sin saber por qué, han enfrentado luchas desde muy temprana edad. Rechazo, enfermedades, rupturas familiares, ataques emocionales. Si se observa con discernimiento, se puede percibir un patrón. No es simplemente mala suerte. Es señal de una guerra espiritual que comenzó mucho antes de lo que uno imagina. Efesios 6:12 lo explica claramente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una figura simbólica, es una advertencia real. Quien ha sido elegido ha sido marcado en el mundo espiritual y el enemigo lo sabe. Por eso muchas veces los ataques se intensifican justo antes de que algo grande esté por manifestarse. Es el último intento de frenar lo inevitable, como en el caso de Jesús en Getsemaní, cuando el peso del propósito lo hizo sudar como gotas de sangre. La angustia era tan intensa que pidió al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa. Pero añadió la frase más poderosa que puede salir de la boca de un elegido: no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento selló su victoria, porque no cedió ante la presión espiritual, sino que la enfrentó con obediencia absoluta. El enemigo conoce la eficacia de la presión. Sabe que si logra sembrar cansancio, duda o desesperanza, puede hacer que el elegido se detenga antes de tiempo. Pero cuando alguien comprende que la intensidad de la guerra revela el valor del llamado, ya no se quebranta con facilidad. Al contrario, se afirma, porque sabe que el ataque no es señal de derrota, sino confirmación de dirección. La vida de David es otro ejemplo contundente. Fue ungido como rey mientras aún era un joven pastor, pero no subió al trono de inmediato. En lugar de eso, enfrentó persecución, exilio y amenazas constantes por parte de Saúl. Un rey que, movido por la envidia y el temor, intentó matarlo más de una vez. Pero detrás de la figura de Saúl había algo más. Había una fuerza espiritual que sabía que David estaba destinado a establecer un linaje del cual vendría el Mesías. Su vida era demasiado importante como para no ser atacada. Sin embargo, ni las cuevas, ni la soledad, ni el peligro lograron desviar su corazón. En todo tiempo, David guardó su integridad, esperó el tiempo de Dios, y cuando llegó, nadie pudo impedir que se cumpliera lo que había sido determinado. En la guerra espiritual que enfrentan los elegidos, hay momentos en los que el enemigo no ataca desde fuera, sino desde dentro. Usa pensamientos, dudas, sentimientos de indignidad. Busca minar la identidad, socavar la seguridad en el llamado, poner en duda el amor de Dios. Por eso es vital tener una mente renovada por la palabra. Jesús venció cada tentación en el desierto citando la Escritura. No debatió con argumentos humanos, no reaccionó con emociones, respondió con verdad. Y esa es la herramienta más poderosa del elegido: conocer lo que Dios ha dicho y mantenerse firme en ello, aun cuando todo lo demás parece contradecirlo. Romanos 8:37 declara: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no es una promesa futura, es una realidad presente. No se trata de que nunca habrá guerra, sino de que la guerra ya ha sido vencida por el poder de Cristo. Lo que el enemigo intenta frenar, Dios ya lo ha decretado como hecho. Y cuando alguien permanece en esa verdad, se vuelve inquebrantable. Hay momentos en los que los ataques son tan constantes que parece que no hay descanso. Pero incluso en esos tiempos, el Señor fortalece a los suyos. En Isaías 54:17 se afirma: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Esta palabra es una garantía, no de que no vendrán armas, sino de que no tendrán éxito, no de que no habrá acusaciones, sino de que todas serán anuladas por la justicia divina. El elegido no camina confiando en sus fuerzas, sino bajo el respaldo del cielo. En la vida de los profetas también se puede ver este patrón. Jeremías fue llamado desde el vientre, pero su ministerio estuvo lleno de oposición. Fue burlado, encarcelado, amenazado, y sin embargo no se detuvo. Aunque en momentos quiso callar, como él mismo lo expresó en Jeremías 29, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. También reconoció que la palabra de Dios en su interior era como un fuego ardiente que no podía contener. Esa es la experiencia del elegido. Puede ser perseguido, pero no puede dejar de hablar. Puede ser herido, pero no puede dejar de avanzar, porque lo que lleva dentro es más fuerte que cualquier resistencia externa. El enemigo ataca con violencia aquello que representa una amenaza para su reino. Y los elegidos de Dios, aún sin saberlo, portan una autoridad espiritual que tiene la capacidad de cambiar atmósferas, romper cadenas y establecer el reino. Por eso, no es extraño que enfrenten oposición en áreas clave: identidad, propósito, relaciones, provisión. Cada una de estas áreas es estratégica. Si logra debilitar alguna, intentará frenar el avance. Pero Dios, que es fiel, sustenta a los suyos en medio de la guerra. En Salmo 18:39 David declara: pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Aquí se revela otro principio: el Señor no evita siempre la guerra, pero garantiza la victoria. No promete un camino sin batalla, pero asegura el equipamiento necesario. Por eso, cada prueba, cada presión, cada ataque es también una oportunidad para ver el poder de Dios manifestarse. Cuando se entiende que la guerra espiritual es parte del camino del elegido, ya no se vive con temor, sino con enfoque. Cada día se convierte en una oportunidad para afirmar lo que Dios ha dicho, para resistir al enemigo con firmeza, para avanzar sin retroceder. Santiago 4:7 lo dice con claridad: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios es el primer escudo, la resistencia firme, la consecuencia natural, y la huida del enemigo, la victoria segura. Los elegidos no cambian, no para castigar a los suyos, sino para hablarles con una voz que no puede ser ignorada. Cuando todo está en calma, la mente se distrae con lo visible. Pero cuando llegan los vientos, cuando la estructura conocida se sacude, entonces el alma se abre al cielo con una urgencia diferente. En medio del desorden externo, Dios produce orden interno. En el ruido de las circunstancias, su voz se hace más nítida. Y cuando todo alrededor parece temblar, el Espíritu comienza a señalar el camino con una precisión que no deja lugar a dudas. Uno de los momentos más reveladores en la vida de Moisés ocurrió justo en el punto más árido de su existencia. No fue en el palacio de Egipto, rodeado de poder y comodidad, donde Dios le habló. Fue en el desierto, pastoreando ovejas, lejos de la gloria humana, cuando vio algo que no podía ignorar: una zarza que ardía, pero no se consumía. Ese fuego capturó su atención, no solo por su rareza, sino por lo que significaba. Éxodo 3 narra que cuando Moisés se acercó para mirar, el Señor lo llamó por su nombre. No hubo una voz en Egipto, no hubo un llamado en la cima de su éxito. Fue en el lugar de aparente exilio donde Dios le mostró quién era realmente. Esto revela que las señales del cielo no siempre vienen adornadas con grandeza. Muchas veces son detalles escondidos en la rutina, destellos de lo sobrenatural en medio de lo común. Cuando el alma está herida,
el corazón más atento. Y cuando las estructuras humanas se derrumban, Dios empieza a construir sobre fundamentos eternos. Por eso, en el cruce entre el dolor y la búsqueda, comienzan a aparecer las huellas del llamado. En 1 Reyes 19, Elías se encuentra en una cueva, agotado emocional y espiritualmente, después de una victoria que no trajo la respuesta esperada. Pide morir, sintiéndose solo y derrotado, pero Dios no lo deja en ese estado. Le dice que salga, que se ponga de pie en la presencia del Señor. Entonces viene un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero el Señor no estaba en ellos. Después de todo eso, vino un silbo apacible y delicado. Y fue allí, en lo imperceptible, donde Elías reconoció a Dios. La lección es clara. Las manifestaciones más potentes del cielo no siempre son ruidosas. A veces son tan sutiles que solo un espíritu quebrantado puede percibirlas. Las tormentas no son señales de ausencia divina, son el preludio de revelaciones mayores. Cuando el pueblo de Israel se encontró frente al Mar Rojo, sin salida aparente y con el ejército de Egipto acercándose por detrás, todo parecía perdido. Pero en ese momento límite, Dios dio una instrucción que rompía la lógica: avanzar hacia lo imposible. Éxodo 14:15 registra que el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No explicó cómo, no mostró el plan completo, solo dio una dirección. Fue al obedecer esa palabra, al mover los pies hacia el mar, que las aguas se abrieron. El camino estaba allí, pero solo fue visible después de que la obediencia fue activada. Así también opera el llamado. No siempre viene con una hoja de ruta. A menudo se manifiesta en forma de dirección sencilla en medio de la desesperación. Una palabra, una instrucción, una idea persistente que arde en el corazón sin apagarse. Dios habla, pero no siempre desde el monte. A veces lo hace desde la oscuridad, desde el quebranto, desde la presión, no para lastimar, sino para posicionar. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también fue conducido por señales divinas en medio de momentos críticos. En Hechos 16, cuando intentó ir a Asia y el Espíritu Santo se lo impidió, no recibió una explicación detallada. No se le dio una alternativa de inmediato. Solo después tuvo una visión de un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa imagen fue suficiente para redirigir todo su rumbo. No fue una reunión estratégica, no fue un plan humano, fue una visión sencilla, pero cargada de propósito. En medio de una frustración, Dios marcó un nuevo destino. Dios utiliza lo inesperado para recalibrar el corazón, y muchas veces la dirección que buscamos no está en el lugar donde estamos acostumbrados a escucharla. Viene desde otro ángulo, en forma de interrupciones, de puertas cerradas, de situaciones que no comprendemos, pero que más adelante revelan que estábamos siendo conducidos de manera perfecta. Proverbios 16:9 afirma: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Eso significa que podemos tener planes, pero Dios tiene el poder de redirigirlos sin previo aviso. Y cuando lo hace, no es para confundirnos, sino para ubicarnos en el centro exacto de su voluntad. El llamado divino no siempre se entiende de inmediato. Muchas veces se revela por capas, y cada tormenta despeja una más. Lo que parecía confuso, con el tiempo cobra sentido. El dolor que no se entendía resulta ser parte del mapa. La pérdida que dolía se convierte en el acceso. La ruptura que parecía injusta termina siendo protección. Y cuando el alma empieza a ver con los ojos del Espíritu, todo cambia. En Isaías 30:21 se lee: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga:
Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta promesa no se activa en la comodidad, se activa en la búsqueda, en la necesidad, en el clamor genuino de quien ha sido despojado de sus propios recursos y está dispuesto a seguir la voz del pastor donde sea que lo lleve. Esa es la disposición que transforma una tormenta en un altar, porque ya no se trata de evitar el proceso, sino de entenderlo. Ya no se pide que la tormenta se acabe, sino que revele lo que ha venido a mostrar. Hay veces en que las señales divinas se presentan como una carga, como una inquietud que no se apaga, como una convicción que no se puede explicar, pero que arde dentro y se intensifica con el tiempo. Jeremías experimentó algo así. En el capítulo 20 de su libro, él expresa que quiso dejar de hablar en el nombre del Señor, pero no pudo, porque la palabra era como un fuego encerrado en sus huesos, y se fatigaba en sufrirlo y no podía más. Esa es la marca del llamado. No se impone desde afuera, se enciende desde dentro. Y cuando Dios quiere hablar, no necesita el permiso de las circunstancias. Usa cualquier medio, cualquier momento, cualquier camino. En tiempos de crisis, muchos buscan respuestas externas, pero quienes han sido elegidos saben que la voz que necesitan no está en el ruido, sino en lo profundo, allí donde solo Dios tiene acceso. Por eso es necesario silenciar la queja, acallar el miedo y enfocar el oído. No porque sea fácil, sino porque es esencial. Los que han sido llamados no pueden caminar guiados por lo que ven, sino por lo que oyen en lo secreto. Y en ese lugar, lejos del aplauso, lejos del juicio, Dios revela lo que el mundo aún no entiende. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa obra interior, ese deseo insistente de caminar en obediencia, incluso cuando no se comprende el camino, es una señal inequívoca de dirección divina. No siempre viene con claridad inmediata, pero viene con una paz que no se puede imitar. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que se está siendo guiado desde lo alto. En tiempos donde todo se sacude, el elegido no pregunta si Dios está, sino qué quiere mostrar. Esa pregunta cambia el enfoque, porque revela que el corazón ha sido entrenado para buscar propósito, no solo consuelo. Y es en esa búsqueda donde se abren los ojos para ver las señales que otros ignoran. Como Pedro, que en medio de una tormenta en el mar vio a Jesús caminando sobre las aguas. Los demás pensaron que era un fantasma, pero él intuyó que era el Señor y pidió una señal. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús no le dio un discurso, solo dijo: ven. Y con esa palabra, Pedro caminó sobre lo imposible. Dios no siempre explicará cada detalle, pero sí confirmará el próximo paso. Y para el que ha sido separado, eso basta, porque no camina por vista, camina por fe. No necesita conocer el destino completo, solo necesita estar seguro de que la dirección viene de Dios. Y cuando eso sucede, aunque los vientos soplen, aunque el agua esté agitada, aunque la lógica grite lo contrario, el espíritu se afirma. Porque no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a reconocer la voz del Maestro en medio de ellas. La revelación del propósito no siempre llega envuelta en gloria. A veces llega en forma de crisis, en forma de una interrupción inesperada, de una pérdida que sacude, de una transición que no se buscó, pero que terminó marcando el inicio de una nueva etapa. Génesis 50:20 recoge una de las declaraciones más poderosas sobre esto. José, después de haber sido vendido, encarcelado, olvidado y luego exaltado, le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Él entendió que lo que parecía una tragedia era en realidad
una estrategia. Lo que parecía injusticia era un instrumento, y lo que parecía el final era el inicio del cumplimiento. Cuando se aprende a ver las tormentas como escenarios de revelación, el temor pierde poder, porque el corazón ya no busca salir de ellas, sino extraer lo que han venido a entregar. Ya no se huye del proceso, se camina dentro de él con los ojos abiertos, porque si Dios lo permitió, es porque allí ha escondido una palabra, una dirección, un sello. Quienes han sido elegidos para cosas mayores no deben temer las señales que vienen en medio del caos, porque muchas veces la mayor claridad surge en la mayor oscuridad. Dios no dejó de hablar, solo está usando un lenguaje diferente, uno que solo los que caminan con Él sabrán interpretar, uno que no necesita explicaciones humanas, porque está codificado para los que conocen su voz. Como dijo Jesús en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y cuando esa voz resuena, no hay tormento, que no pertenece únicamente a su historia, sino que está ligada al destino de otros. La formación, la guerra espiritual y las revelaciones en medio del dolor no ocurren en aislamiento. Son parte de una estrategia divina que busca levantar voces, manos y corazones que puedan transformar atmósferas, liberar a los cautivos y restaurar lo que ha sido quebrado. En Mateo 5:14 Jesús declara: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta palabra revela que la elección trae consigo una exposición inevitable. La luz no fue creada para permanecer oculta, ha sido colocada estratégicamente para alumbrar. Y cuando alguien ha sido tocado por el fuego de Dios, ya no puede vivir solo para sí. Se convierte en señal, en camino, en puente, no porque busque protagonismo, sino porque su existencia misma empieza a reflejar la voluntad de aquel que lo envió. El impacto de una vida ungida no depende de grandes plataformas, depende de la obediencia diaria, depende de la fidelidad en lo invisible, porque Dios utiliza lo sencillo para avergonzar lo sabio. En 1 Corintios 1:27 está escrito: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Eso significa que incluso cuando parece que el proceso ha desgastado, en realidad está capacitando, está depositando una autoridad que no proviene de títulos ni reconocimientos humanos, sino de haber caminado en intimidad con el Espíritu. Toda vida que ha sido moldeada por el cielo se convierte inevitablemente en instrumento para otros, no por esfuerzo propio, sino porque la presencia de Dios en ella comienza a tocar lo que está alrededor. El mismo Jesús afirmó en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta declaración no habla solo de plenitud interna, sino de una capacidad divina para saciar a otros, para levantar al caído, para afirmar al que duda, para iluminar al que camina en sombra. Por eso, cuando la vida ha sido difícil, cuando las marcas del proceso son visibles, cuando la carga ha sido pesada, es porque la asignación es profunda. No fuiste formado solo para resistir, fuiste preparado para levantar, para hablar con autoridad, para influir espiritualmente en quienes aún no comprenden lo que tú ya has vivido. Y ese impacto no es opcional, es parte integral del llamado. Porque Dios no te levantó solo para ti, te levantó para que otros también puedan levantarse. Reconocer la elección divina sobre la vida no es un acto de vanidad ni una exaltación personal, es un acto de obediencia. Aceptar que se ha sido apartado para un propósito específico es el inicio de una transformación profunda, no solo en la forma de vivir, sino en la forma de pensar, de escuchar y de responder a la voluntad de Dios. La elección no se trata solo de lo que se recibe, sino de lo que se entrega. Cuando alguien comprende que ha sido llamado, no puede seguir viviendo de la misma manera. El tiempo ya no se malgasta,
Las palabras ya no se lanzan al vacío y las decisiones comienzan a ser guiadas por la eternidad. En Lucas 1:38, María respondió al anuncio celestial con una frase que define el corazón de quien reconoce su llamado. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta disposición no surgió de una comprensión completa del plan, sino de una fe absoluta en el carácter de Dios. Aceptar la elección no significa entender cada paso, sino rendirse a quien traza el camino. María no exigió detalles, solo ofreció su vida. Ese es el primer acto de plenitud, rendirse. El llamado no se confirma con palabras humanas, sino con la paz que sobrepasa el entendimiento cuando el corazón se alinea con el diseño divino. Esa paz no evita los desafíos, pero fortalece en medio de ellos. Filipenses 4:7 la describe como la paz de Dios, que guarda el corazón y el pensamiento. El que ha sido elegido y lo reconoce, comienza a caminar con una certeza que no se apoya en circunstancias, sino en promesas eternas. Y esa certeza marca una diferencia radical en cada aspecto de la vida. El profeta Isaías tuvo un encuentro con la gloria de Dios que transformó para siempre su percepción. En Isaías 6, después de ver al Señor exaltado, escuchó una pregunta desde el cielo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Su respuesta fue inmediata: heme aquí, envíame a mí. Quien ha sido tocado por la gloria no se esconde, se ofrece, porque ha comprendido que su existencia ya no le pertenece, ha sido comprada, apartada y consagrada, no para un uso común, sino para una misión específica. Aceptar que se es un elegido no implica perfección, implica disponibilidad. Dios no busca lo impecable, busca lo dispuesto, no exige experiencia, sino entrega. No requiere fuerza humana, sino corazón rendido. En 2 Timoteo 2:21 se declara que quien se limpia de lo vil será instrumento útil para el Señor, santificado y dispuesto para toda buena obra. La elección es un llamado a preparación continua, a consagración genuina y a obediencia radical. La plenitud no llega cuando todo está en orden externo. Llega cuando el alma responde sin reservas, cuando se deja de huir, cuando se deja de dudar y se dice con certeza: sí, Señor, estoy aquí, estoy listo. Ese momento marca el verdadero inicio de una vida vivida en el centro de la voluntad divina. Cuando el alma ha sido tallada por la mano invisible de Dios, hay una certeza que comienza a brotar desde lo más profundo. Nada ha sido en vano, ni el llanto silencioso, ni la espera prolongada, ni las noches en las que el corazón pareció desfallecer. Todo lo vivido ha sido parte de una narrativa escrita desde antes del tiempo, donde cada herida se convierte en una marca sagrada, no de derrota, sino de destino. Porque la vida del elegido no termina en la prueba, ni se define por la dificultad. Se revela en el fruto invisible que comienza a madurar cuando el alma, después de tanto, comprende que ha sido escogida no para sobrevivir, sino para manifestar la gloria de aquel que la llamó. Hay una dimensión del llamado que solo se activa cuando el elegido deja de preguntarse ¿por qué? Y empieza a declarar: para esto fui formado. Es entonces cuando lo vivido ya no se convierte en carga, sino en combustible. El rechazo, en lugar de provocar retraimiento, despierta compasión. Las batallas pasadas ya no provocan dolor, sino discernimiento. El tiempo perdido deja de ser lamento y se convierte en plataforma. Porque cuando la revelación de la elección se completa, el pasado ya no tiene poder de condena, sino que se transforma en testimonio silencioso que respalda cada paso hacia adelante. El Espíritu Santo no unge por accidente, no llama por impulso. Todo aquel que ha sido escogido ha sido pensado, diseñado y equipado desde antes de su primer suspiro. Efesios 2:10 declara que somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa declaración no es teórica, es una invitación a caminar con autoridad en medio de un mundo que todavía no comprende lo eterno. Porque el propósito de un elegido no termina en ser útil. Su esencia es ser reflejo de la voluntad divina en lo cotidiano, portador del reino incluso en los gestos más simples. Y es en esa conciencia donde nace una nueva forma de vivir. El tiempo ya no se mide por resultados visibles, sino por obediencia sostenida. Las metas ya no se trazan por ambición, sino por asignación. El valor personal deja de basarse en reconocimiento humano y se ancla en el peso espiritual de haber sido llamado por el Dios eterno. En ese punto todo cambia, porque el elegido ya no busca pruebas para creer, sino oportunidades para avanzar. Esta verdad no anula el dolor, pero le da sentido. No borra la historia, pero la redime. No impide nuevas batallas, pero garantiza que ninguna será estéril. Porque cuando Dios elige, también respalda, equipa, sostiene y establece. Y lo que Él comienza, lo lleva a término. Por eso, si tu vida ha sido difícil, no lo veas como señal de olvido, sino como evidencia de diseño. Porque si has sido quebrantado, es porque el cielo ha determinado que seas vaso de honra. Y lo que el cielo marca, la tierra no puede borrar.